somos quienes organizamos la charla y es el área de liberación, del Movimiento Estudiantil Liberación, donde discutimos sobre bienes comunes y todas las cuestiones que engloban eso. Esta es la primera charla que hacemos este año y nos pareció importante traer este tema y poder discutirlo desde todas las aristas y principalmente, bueno, con actrices que estén disputando esto también en los territorios, por eso invitamos, bueno, a Silvia de los Santos, que es de Chubut, de la Asamblea de Comunidades de Chubut, si no me equivoco, bueno, tenemos a Ana de Algarrobo, la Asamblea de Algarrobo de Andalgalá, que son justamente, bueno, dos territorios donde están en plena disputa con proyectos megamineros que, bueno, actualmente, bueno, en Andalgalá ya se han instalado y que ya se están intentando instalar más. En Chubut, bueno, ahí también nos enteramos bueno, cómo avanzó un poco, cómo está intentando avanzar el proyecto minero, el proyecto Navidad. Hoy la iniciativa popular con más de 30.000 firmas de chubutenses para generar otra alternativa que se presentó, nada, fue rechazada, entonces creo que también estaría bueno charlar un poco sobre eso. Eh, Nada, bueno, sin más que decir, les doy la bienvenida y les doy la palabra para que nada, expongan. No sé si alguno de mis compañeros quería agregar algo más. Ahí, bueno, arranquemos, nomás no sé quién de las dos quiere tomar la palabra. Se pueden pelear. No, quien quiera arrancar, bienvenida. Hacemos esto, una pequeña exposición y sobre el final abrimos la ronda, bueno, aportes, debate, preguntas y lo que surja. Bueno, no sé, puedo empezar yo, pero la verdad que tenía muchas ganas de escuchar a nuestra hermana, compañera de Chubut, por lo que hoy están viviendo justamente. No sé si está ella presente, si quiere comenzar. Yo no tendría problema en esperar. Sí, Bueno, acá estoy. Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bienvenido porque, bueno, necesitamos siempre poder romper los cercos mediáticos, ¿verdad? Y poder contar lo que nos está pasando. Bueno, empiezo ya que hoy ha sido un día triste, vamos a decir, para las asambleas acá en Chubut. Mi nombre es Silvia, yo soy abogada, vivo en Comodoro Rivadavia y participo de las asambleas hace ya, estamos en 2020, ya hace ya unos 10 años activamente y aportando desde lo que yo sé que es desde mi profesión, apuntalando allí la estrategia jurídica, la estrategia judicial, y acompañando, por supuesto, todas las otras estrategias que se despliegan desde las asambleas, desde la Unión de Asambleas y Comunidades de Chubut y desde la UAP, desde la Unión de Asambleas Patagónicas, que son las dos en las que participo activamente. Bueno, venimos en nuestra provincia de Chubut, venimos luchando en contra de la megaminería, en contra de la instalación de la actividad megaminera desde el año 2002, desde octubre de 2002 aproximadamente, y la primera marcha fue un 4 de noviembre de 2002, que Esquel, desde la ciudad de Esquel, se levantó contra la instalación de un emprendimiento minero en aquel momento, y lograron, a partir de la movilización social, lograron evitar que se instalara una minera en su territorio. En marzo de 2003 organizaron un plebiscito que se hizo en Esquel y también en otras localidades de la comarca andina, donde con más del 82% a favor se votó por el no a la mina, ¿no? El lema que acompaña este movimiento desde aquel momento y que ha sido, como dice Maristela Esbampa, un verdadero fenómeno social, porque ha sido la primera asamblea organizada en contra de la megaminería
no solo en nuestro país, sino en toda la región americana. Es a partir del movimiento No a la Mina en Esquel que nos empezamos a organizar hacia adentro de la provincia, hacia adentro de nuestro estado argentino y también en América Latina. En aquel momento se logró frenar la audiencia pública que intentaba realizar la minera en ese momento, y desde ese entonces, en el año 2003, se logra la sanción y promulgación de la Ley 5001. La Ley 5001 prohíbe la explotación de megaminería a cielo abierto y con uso de cianuro en nuestro territorio, con lo cual esta actividad, esta explotación está prohibida desde ese entonces. Esa ley está vigente. Es una ley hermana de la 7722 de Mendoza y de otras leyes en otras provincias que prohíben esta actividad también, por ejemplo la ley de Córdoba, la 9523, otras provincias, La Pampa, Tierra del Fuego, y me olvido dos más. Somos 7 provincias las que tenemos en este momento leyes que prohíben la explotación megaminera en nuestros territorios. Bueno, para contar, a ver, ¿por qué le decimos no a la megaminería? Desde que se intenta instalar la minera, se empieza a observar cómo ingresan con sus discursos que aparecen como falsos desde un primer momento. Vienen contando que el cianuro lo consumimos en algunos alimentos, van a poder ver que dicen que está, por ejemplo, en las almendras amargas, o que ahora dicen también que utilizarían otras sustancias que son detergentes, como escuchamos estos días, o que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y varias profesoras en ese momento de química y de bioquímica empezaban, algo les hacía ruido, y decían, no, el cianuro no se puede beber, el cianuro es un veneno. Entonces empezaron a investigar sobre este tema y a darse cuenta que efectivamente todos estos discursos eran falaces, ¿no? Se empiezan a organizar charlas como esta, al interior y al exterior de la universidad, porque en aquel momento se armaban charlas a través de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Esquel, y empiezan a informar. Entonces, la base del movimiento, que en aquel momento se llamó No a la Vida, es con este lema: vecinas informan a vecinas. ¿Por qué? Porque desde la academia no siempre está el acceso a la información. De hecho, en estos 18 años de asambleas se ha construido mucho conocimiento, se han realizado muchísimas investigaciones. Desde la UACH también, desde la Unión de Asambleas, sacamos un manual sobre megaminería que se puede descargar de internet desde el sitio No a la Mina, que es otro sitio también informativo, y que por suerte están utilizando en algunas escuelas, si bien es algo como, vamos a decir, atomizado, no es algo que sea una política pública, ¿no? Pero bueno, el año pasado gratamente me encontré también haciendo un curso de posgrado en el Instituto de Salud Socioambiental de Rosario, y este manual aparece como bibliografía dentro de los módulos, ¿no? Entonces, hemos ido construyendo muchísimo conocimiento para desmentir lo que se dice desde el lobby empresario, que por supuesto tiene la posibilidad de comprar voluntades de personas académicas que digan lo que quieren que se diga. Esta es una estrategia del extractivismo. Nosotros sabemos que este modelo extractivista tiene características en común, ¿no? Tiene una raíz común. El modelo extractivista viene de un modelo
patriarcal, de un modelo colonialista, de un modelo capitalista, y por tanto de dominación, ¿verdad? Muchos de estos paradigmas con los cuales nos encontramos luchando transversalmente por diversos derechos. Por mencionar el colonialismo, que tiene que ver con la idea de la supremacía del hombre, y digo hombre en masculino porque el extractivismo emplea principalmente a varones, del dominio que creen tener sobre la naturaleza y de la mercantilización de la naturaleza como tal. Es decir, ya desde nuestra Constitución Nacional, en el artículo 124, se habla de recursos naturales. Es decir, este concepto de la naturaleza mercantilizada a disposición del hombre, con un concepto, por supuesto, antropocéntrico de la cuestión. Esto está inmerso también en nuestra Constitución Nacional. Es algo por lo que también venimos, es un tema que también venimos cuestionando desde las asambleas, esta visión, porque se relaciona directamente con una visión. Nuestro Estado argentino es también un Estado confesional, católico, apostólico, romano, artículo 2 de la Constitución. Entonces, si vamos juntando estos distintos artículos, nos vamos a chocar después con el artículo 75, inciso 16, que reconoce la preexistencia del mundo indígena en nuestro territorio, ¿verdad? Con lo cual ahí ya podemos empezar a discutir que efectivamente el dominio de los recursos naturales, como dice el artículo 124, no le pertenece a un Estado, ni nacional ni provincial. La naturaleza es en sí misma un sujeto de derecho que merece nuestro respeto y que merece nuestra protección. Y dentro de la naturaleza, luego, los distintos elementos naturales que podremos encontrar en ella, entre ellos el agua, que es uno de los que a partir de la explotación megaminera está seriamente en discusión, ¿no? El territorio, por un lado, y el agua como elemento natural. Entonces, ya conceptualmente nuestra Constitución tiene contradicciones muy profundas, que violentan derechos humanos, en este caso derechos del mundo indígena, pero también derechos de la naturaleza que se han ido reconociendo con posterioridad. La última modificación de nuestra Constitución es del año 94, y los derechos de la naturaleza empiezan a reconocerse como tal por primera vez en Ecuador en el año 2013, a partir de la Declaración de los Derechos de la Naturaleza. De ahí que entonces y más considerando lo que nos pasó hoy nuevamente, que ahora luego voy a entrar en un poquito más específico en ese tema, tenemos que repensar qué es la democracia, porque muchos de nuestros derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución no son efectivos. Necesitamos pasar de una democracia formal a una democracia real para el bienestar no solo individual, sino de todas y cada una de las personas. La democracia ya no es para el bien común, es para todas y cada una. Y desde el mundo indígena tampoco tiene que ver con el bien común, sino que tiene que ver con el buen vivir, que es otro concepto que desde las asambleas nosotros venimos luchando por la efectividad de ciertos derechos y hemos venido caminando conjuntamente con el mundo indígena en el mismo sentido. Nos hemos encontrado que tenemos una lucha en común, y desde el 2002 que venimos caminando en común. Acá es central el papel que tiene la educación. Y por eso es tan importante esta instancia en la que, bueno, que hoy tengo el honor de participar, ¿no? Ya que muchas de ustedes son estudiantes, me invitan desde un ámbito universitario estudiantil. Y el abordaje de lo que se puede denominar un problema ambiental, porque siempre como que desde las mineras lo resumen, no, a ver, las cuestiones ambientales sí, nos vamos a ocupar, o el Estado dice sí, vamos a controlar, cosa que es todo falso, ¿no? Pero más allá de eso,
y desde esta perspectiva que vengo comentando, de la diversidad de derechos que están en juego, cuando vamos a abordar un problema que se denomina ambiental, que siempre lo pongo entre comillas, es sumamente complejo. En primer lugar, porque hay una diversidad cultural que nos interpela y que tenemos que dialogar con el mundo indígena y prestar atención a las ciencias sociales. Y este diálogo tiene que ser de pares, tenemos que estar en una situación de igualdad. Luego también porque tenemos la necesidad de atender cuestiones de las leyes de la naturaleza y contar con la experiencia de ese tipo de ciencias, la ecología, la biología, la química, la física, incluso la meteorología. Recuerdo una vez un profesor, el profesor Raúl Montenegro, que nos contaba que se iba a instalar una minera y que muy meticulosamente explicaba cómo iban a cortar un glaciar y lo iban a llevar a otro lado y que entonces el glaciar no iba a sufrir mucho daño. Entonces la pregunta que le hizo el profesor en esa audiencia pública, era una audiencia, le dice, bueno, perfecto, buenísimo que lo vayan a cortar y toda la tecnología de punta para el traslado, todo lo que tenían previsto. Ahora, ¿cómo van a hacer llover en donde van a llevar el glaciar? Porque, o sea, no es posible que las personas podamos controlar a la naturaleza. No podemos controlar la ley de gravedad, por nombrar una de las tantas leyes. Luego por la dinámica del ambiente, que está en constante evolución, entonces no solo tenemos que observar lo que está ocurriendo en el presente, sino que tenemos que proyectar lo que va a pasar a mediano y largo plazo. Muchas de las sustancias peligrosas que se utilizan en muchos trabajos no surten efectos inmediatos. Algunas sí, lo estamos viendo con el grave problema que tenemos con las fumigaciones, que es otro de los extractivismos que nos está matando actualmente. Pero los problemas se pueden presentar también 10, 20, 30 o 40 años después. Nos pasa con el plomo, que es un neurotóxico, y hoy tenemos a nuestros niños y niñas en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, contaminados directamente en sangre con plomo, y en Abrapampa, en Jujuy también. Todo producto del impacto negativo de la extracción minera de plomo. Y luego, porque cuando se produce un daño ambiental, este daño es mayoritariamente, por no decir siempre, irreversible. Una vez que se produce el daño, es irreversible. Y acá podríamos comentar lo que nos pasa con los incendios. Entonces, a partir de tener presente que el daño es irreversible, no nos queda otra que prevenir. Tenemos que evitar que el daño suceda. El tema de los incendios en la cordillera. El 9 de marzo pasado fuimos víctimas de nuevo de incendios masivos. En 2015 hubo un incendio también muy grande en la zona de Cholila. Cholila está entre Esquel y la comarca andina, que sería El Hoyo, el Maitén, Epuyén, el Bolsón, Lago Puelo. Allí se quemaron miles de hectáreas, no recuerdo ahora, pero me suena el número 30.000. Esto fue en 2015. Ya en ese momento presentamos diversos informes de investigación que realizaron compañeros de asamblea, en especial Federico Soria, que es licenciado y es guardaparque, actualmente está en el Parque Nacional El Leoncito en San Juan. Él hizo una presentación en el Congreso Nacional explicando que debajo de los bosques quemados hay proyectos exploratorios mineros. Hay muchos grupos económicos que hoy tienen las concesiones mineras y que incluso tienen las cabezas de nuestros ríos, como el río Chubut, como propiedad. Cosa que no debería suceder porque, bueno, nosotros luchamos por el reconocimiento del territorio y del agua como bienes comunes, ¿no? Y no como simple propiedad privada y apropiable además. El agua no debería ser un bien apropiable por parte de personas privadas. Tenemos el caso paradigmático de Lewis en el Bolsón,
con Lago Escondido, que lo conocerán. Ese caso se ha judicializado, tiene una sentencia firme por la cual se obliga a que tengamos la posibilidad de llegar al Lago Escondido, una sentencia que tiene varios años y sin embargo al día de hoy no se cumple. Bueno, contarles que ya en el 2000, para entrar un poco en lo que nos ha pasado hoy, en el año 2014 nos propusimos presentar un proyecto de ley de iniciativa popular hablando de la democracia, esto que les decía antes, cómo repensamos, cómo pasamos de una democracia formal a una democracia real, y cómo dejamos de exigir, porque este también es un planteo que tenemos hacia dentro de las asambleas, de cómo hacemos para modificar nuestros propios territorios, los que vivimos, en el que vivimos todos los días y en el que podamos ser consecuentes con lo que estamos buscando. Bueno, en esa línea nos propusimos presentar un proyecto de iniciativa popular que regule la actividad minera, porque la actividad minera es muy amplia, y que en ese marco regulatorio prohíba específicamente la actividad megaminera metalífera y radiactiva, que son dos tipos de minerales que mayoritariamente no utilizamos las personas. Cuando les digan, ese tenedor con el que estás comiendo, no, el tenedor no se hace con oro, no se hace con cobre, no se hace con uranio, son minerales que mayoritariamente no utilizamos. Podrán decir, sí, la minería nuclear necesita determinado mineral radiactivo. Bueno, estamos hablando de que cuando se extrae el mineral radiactivo, aproximadamente un 3% se utiliza en medicina y no en Argentina. Es decir, que tampoco es que ninguno de los minerales que extraemos los estemos utilizando acá. Comodoro Rivadavia somos la capital nacional del petróleo, extraemos petróleo hace más de 115, 113 años creo que tenemos de explotación petrolera, y el petróleo se va 100% de esta provincia. No queda una gota. Cuando ustedes no tienen combustible, nosotros tampoco. ¿A qué venía con esto? Iniciativa popular. Entonces se prohíbe la extracción mega minera, es decir, a escala mega, que no es lo mismo que como era hace 500 años atrás, aunque el paradigma sigue siendo el mismo, ¿no? Pero no es la minería en cuevas y que el mineral se encuentra en vetas, como si estuviera en piedras, sino que hay que explotar todo el territorio porque el mineral está diseminado dentro de la roca, hay que explotar el territorio para que ese mineral se libere, y junto con ese mineral se liberan un montón de otros constituyentes peligrosos, que eso se hace lo que se llama una lixiviación, que es como colarlo con agua, y ahí aparecen las sustancias tóxicas, porque cuando se le pone cianuro, el cianuro se adhiere al oro y lo separa de la roca. Entonces, por un lado sale el oro y por el otro lado queda el material inerte, ¿no? Y dicen que no van a usar cianuro, pero usarían otras sustancias peligrosas, tanto o más peligrosas que el cianuro, igualmente contaminantes y nocivas para las personas y para el ecosistema, ¿no? Y lo peor de todo es que el fundamento del extractivismo, y no solamente del extractivismo mega minero, también del extractivismo petrolero y del extractivismo del agrotoxinegocio, el fundamento es el agua, y de la megapinería también, que también es una de las causas de los incendios, es el agua. Con lo cual se agotan nuestras fuentes de agua en cantidad y calidad, ya sea por la cantidad que necesitan para utilizar, como luego a través de los diques de cola o las filtraciones que puedan tener, la contaminación del agua que nos quede. Bueno, presentamos este proyecto en 2014, la legislatura cometió fraude, en ese momento no lo aprobó otra ley que finalmente se derogó, y en 2020 nos propusimos una segunda iniciativa popular, mismo texto, ampliamos los fundamentos porque ya habían sucedido muchas cosas en 6, 7 años después, que tenemos evidencia científica para demostrar lo devastadora que es esta actividad. Y bueno, en el día de hoy, en menos de 24 horas, porque ayer ayer la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo y Ambiente
emitió un supuesto dictamen, que no dice nada en realidad, y hoy la legislatura por la mañana decidió rechazar nuestro proyecto de iniciativa popular. Así que bueno, en este momento mis compañeros están en la calle, hay cortes de ruta por toda la provincia, van a pasar la noche allí, están también dentro de varias municipalidades, Municipalidad de Esquel, Municipalidad de Trevelin, esperando que esta situación se revierta y luchando porque en definitiva se apruebe nuestra iniciativa popular. Así que bueno, eso quería comentarles. Bueno, genial. Muchas gracias, Silvia, por los aportes. Sí, justo, la casualidad se dio que el día que organizamos la charla y a la mañana veíamos la noticia, pero bueno, en sintonía con lo que venías planteando, justamente creo que lo interesante también es difundir, porque también ha tenido poca difusión y poca circulación lo que pasó hoy también allá, así que más que valioso el aporte. No sé si alguien quería hacer alguna pregunta o aporte puntual a lo que comentó Silvia, sino directamente si querés, Ana, también comentar un poco cómo viene la situación allá y después abrimos un ratito para las intervenciones. Bueno, dale, comienzo entonces. Espero No que escuchamos ya no falle bien. la tecnología. A veces te escucha Sí. bien. Si te cortó casi el comienzo, si podés retomar. Ah, bien. Siempre tengo algún problema con la tecnología, no sé por qué. Justamente pensando en esto, cuando se asentó Minera Lumbrera en la década de los 90, fines de los 90, era presidente Carlos Menem en ese entonces, una de las promesas que nos hicieron es que íbamos a tener un internet impecable y bueno, estamos viendo que no se cumplió. Así que bueno, es una de las tantas promesas incumplidas de la megaminería. Yo les contaba, aquí tuvimos la experiencia con el yacimiento Bajo la Lumbrera, que fue la primera mina a cielo abierto de Sudamérica. Fue vendida como la meca de la salvación, una especie así. Hoy en Andalgalá, con esa experiencia, sabemos que la megaminería no cumple sus promesas, que por el contrario deja a su paso pueblos más pobres, pueblos más enfermos y pueblos más divididos, porque justamente estas empresas actúan de una manera tremenda, dividiendo los pueblos, porque siempre hay personas que compran esos espejitos y personas que se oponen, ¿no? Y el primer paso de estas empresas es sembrar la discordia entre vecinas, entre vecinos, para poder actuar aprovechando esa división. Nosotros con Minera Lumbrera, la verdad, es un caso testigo en Argentina, porque es una empresa que se ha llevado miles, millones de dólares. Nosotros no hemos visto nada de esas ganancias, pero además a nivel ambiental les cuento que el CEO de Minera Lumbrera y también su vicepresidente hoy están procesados por los delitos de contaminación de la cuenca Salí Dulce. Es decir, esa es otra cosa para tener en cuenta. La megaminería siempre genera mucho rechazo en las poblaciones donde se asientan geográficamente, digamos, dentro de los límites geográficos y políticos. Pero la megaminería es un modelo extractivista que genera contaminación a nivel mucho más grande. En este caso, el yacimiento Bajo la Lumbrera está en el límite del departamento Andalgalá y el departamento Belén en Catamarca, pero la contaminación ha llegado a Tucumán y Santiago del Estero. Es decir, los pueblos afectados por los daños ambientales no respetan límites geográficos. Hoy Andalgalá está resistiendo a otro embate megaminero en el yacimiento Agua Rica. Este yacimiento se encuentra ubicado a solo 17 kilómetros de la población. Solamente 17 kilómetros. Yo siempre, para que todos puedan dimensionar la cercanía de este yacimiento, siempre cuento algo, y es que yo recorro 17 kilómetros en 1 hora en bicicleta. Imagínense la velocidad de sonido si llegan a explotar este yacimiento. Milésimas de segundo y vamos a estar escuchando ese daño, esa violación a nuestra montaña.
Pero además este yacimiento Agua Rica está ubicado en la cuenca hídrica, en la cuenca alta del río Andalgalá, que es el río que posibilita la vida en este departamento. Es el principal río que tenemos los andalgalenses, es el río del que vivimos, es el que riega nuestros cultivos, el que permite una diversidad tremendamente maravillosa en el departamento. Esto lo pueden contar todas las personas que nos hayan visitado. Y pensaba esto que contaba Silvia, muchas veces no se tiene en cuenta que las empresas megamineras usan muchísima agua. Es como un costo que lo pagamos los habitantes, pero para la empresa es nada más que un producto que se utiliza para lixiviar el oro, para extraer el mineral. Pero además quiero contarles que el yacimiento Agua Rica se ubica en un ambiente glaciar y periglaciar, es decir, en un ambiente protegido por una ley que es la Ley Nacional de Glaciares. Esto no es un invento de vecinas y vecinos enojados nada más, sino que estos glaciares están inventariados, fueron inventariados por IANIGLIA y por CEGEMAR, que son organismos oficiales. De todas maneras, el pueblo de Andalgalá está exigiendo un nuevo inventario, porque esos inventarios no tuvieron en cuenta algunos ambientes glaciares y periglaciares que sí están contemplados en la ley. Pero más allá de eso, la zona está inventariada, están inventariados glaciares en ese lugar, pero además de eso les quiero contar porque pensaba un poco lo que pasó hoy en Chubut y cómo estas empresas trabajan en connivencia con los estados, con los gobiernos, a través de la corrupción, a través de las coimas y a través de manejos muy turbios para lograr estas licencias sociales, ¿no? O cuando no se consigue esa licencia social directamente para violentar y delinquir abiertamente. Les cuento que en el año 2018, a fines del año 2018, una comisión del Ministerio de Minería de la provincia visitó, realizó una inspección en el yacimiento, constató, verificó la existencia de glaciares y de ambiente periglaciar. Es más, esta comisión en ese momento recomendó un estudio para determinar la extensión geográfica del ambiente periglaciar y glaciar, y en esa recomendación señaló que ese estudio demandaría como mínimo entre 2 y 3 años, como mínimo. Por eso es sospechoso que unos meses después el propio Ministerio de Minería, que había reconocido la existencia de glaciares y ambiente periglaciar, autorizara la perforación de 11 pozos y el trazado de 2.700 metros nuevos de huella minera en ese ambiente protegido. Es decir, el Estado, que es el que sanciona las leyes, que tiene una ley tan valiosa como la ley de glaciares, que no hay que olvidarse todos los pormenores que debió padecer esta ley antes de ser aprobada. Recordemos que hubo un proyecto que tuvo muchísimo apoyo popular y después la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo el tupé de vetar esa ley, pero sin embargo terminó siendo aprobada con algunas modificaciones. No obstante, esa ley está vigente y el propio Estado, que es el encargado de hacer cumplir nuestras leyes, es el Estado que descaradamente la está violando, porque es el Estado el que autorizó esa perforación de los pozos. La perforación de estos 11 pozos, según nuestros estudios, va a generar daños irreversibles en nuestro ambiente, en la cantidad y calidad del agua, y nosotros estamos pidiendo que se paralicen ya, porque estos son lo que se conoce como actividades de exploración avanzada. Pese a todo esto, hoy las máquinas están trabajando, están en nuestro cerro. Pudimos constatar con integrantes de nuestra asamblea que la presencia de estas máquinas, que además subieron custodiadas por la Gendarmería Nacional. Por lo tanto, nosotros sostenemos que son responsables y deben ser procesados por delitos ambientales, por violar nuestras leyes ambientales, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Catamarca. Porque son los responsables de que hoy estén trabajando de manera ilegal estas máquinas perforadoras en nuestro cerro. Pero además, no solamente se está violando la Ley Nacional de Glaciares, sino también la Ley de Bosque Nativo, que prohíbe
toda actividad económica en el yacimiento Aguarrica. Estamos hablando de pendientes de más de 40 grados. Pero además, pensando un poco lo que está pasando hoy en Chubut, quiero contarles que en Andalgalá, en el año 2016, se aprobó de manera unánime una ordenanza, la 029, que prohíbe toda actividad megaminera en la cuenca alta del río Andalgalá. El objetivo de esta ordenanza es justamente proteger el bien común más esencial que tiene cualquier ser humano, que es el agua. Sin embargo, como ya estamos acostumbrados a tanto manoseo de nuestros legisladores, de nuestros jueces, de nuestros funcionarios ejecutivos, les cuento que esta ordenanza, que repito, fue aprobada de manera unánime, con muchísimo apoyo popular, fue una batalla ganada, decimos nosotros, de este pueblo que le dice no a la megaminería desde hace más de 20 años. Unas horas antes de la Nochebuena el año pasado, la Corte de Justicia de Catamarca la declaró inconstitucional, poniendo de manifiesto que tiene todo un mandato de proteger los intereses corporativos por sobre el bien común. Es decir, decidió proteger intereses económicos de una empresa transnacional, multinacional, por sobre el derecho humano al agua. Esto es gravísimo porque además se trató de una estrategia muy bien armada. Repito, fue unas horas antes de la Nochebuena, cuando la gente está en otras ocupaciones, pensando cómo lo va a festejar. Sin embargo, Andalgalá reaccionó, salió a las calles a defender la ordenanza. Digo también que fue toda una estrategia para atarnos de pies y manos, porque justo comenzaba también la feria judicial. Por lo tanto, debimos esperar que terminaran las vacaciones de los funcionarios judiciales para poder apelar esta medida. Sin embargo, les cuento que esta declaración de inconstitucionalidad fue apelada no solamente por el municipio de Andalgalá, sino también por la Asamblea El Algarrobo, que actúa como tercera interesada, y esto da cuenta de que esa ordenanza aún está vigente, porque fue apelada, está en litigio y no se agotaron las instancias judiciales. Es decir, la empresa megaminera hoy está violando también una ordenanza que es absolutamente legítima, que cuenta con el respaldo de este pueblo, que repito, hace más de 20 años que venimos diciéndole al gobierno que no hay licencia social para la megaminería. Y puntualmente contra Aguarrica venimos manifestándonos desde hace más de 11 años. Andalgalá realiza todos los sábados una caminata histórica que se realiza de manera ininterrumpida y que vamos a cumplir dentro de muy poquito, en agosto, las 600 caminatas. Y todo esto para demostrar que no hay licencia social para la megaminería. Es una actividad que se viene sosteniendo en el tiempo, hemos dejado, yo siempre digo, los sábados los andalgalenses y las andalgalenses tenemos una cita con la plaza, o sea, una cita en la plaza porque de ahí parte esa caminata que no se ha suspendido, repito, jamás. Pero además durante estos últimos 11 años hemos venido realizando numerosas presentaciones judiciales, hemos organizado encuentros con científicos, con técnicos, con especialistas, para que le cuenten a toda la población, a nuestros funcionarios, cuáles son los riesgos de la megaminería, por qué Aguarrica es una actividad directamente inviable. Hemos fundado nuestra propia radio comunitaria, que cumplió hace muy poquito tiempo, 10 años. Hemos venido realizando bloqueos selectivos, informativos, acampes en Capital Federal, frente a tribunales. En fin, un montón de actividades que venimos realizando justamente para explicitar nuestro rechazo contra el modelo extractivista. Sin embargo, el gobierno de Catamarca, el gobierno nacional, nunca nos escucharon, jamás. Es más, ningunean al pueblo al autorizar estas actividades sabiendo que no hay licencia social para la megaminería. Todos sabemos que este es un requisito básico de toda actividad extractiva, de toda actividad económica, y sin embargo el gobierno no lo respeta. Ahora, en estos últimos días, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, está llamando recién ahora
a un diálogo. Recién ahora, cuando las máquinas ya están perforando el cerro de manera ilegal y causando daños que serán irreversibles. La respuesta del gobierno de Catamarca siempre ha sido la violencia. Andalgalá tiene una larga historia de resistencia y con esa resistencia vivimos muchas represiones, vivimos estados militarizados aquí en Andalgalá. Pasó a la historia, aquí se conmemora un día muy importante, que todos los 15 de febrero, porque el 15 de febrero del año 2010, la población de Andalgalá, que se opuso y se sigue oponiendo fervientemente a la megaminería, ha sido brutalmente reprimida. Después tuvimos unas especies de estados de sitio promovidos por las patotas autodenominadas promineras, que no dejaban ingresar ni salir a nadie de Andalgalá, eso fue en el año 2012, pero además muy recientemente tuvimos la criminalización nuevamente de la protesta social. Esto nos ha puesto otra vez en el mapa, porque como les comentaba, cuando pudimos constatar con imágenes y con documentación fidedigna que las máquinas perforadoras ya estaban subiendo a nuestro cerro, custodiados, repito, por Gendarmería Nacional, esta noticia causó muchísima bronca en el pueblo, gran enojo, mucho descontento. Esto fue el día 7 de abril último. A partir de allí se sucedieron un montón de manifestaciones frente a las oficinas que la empresa Mara, que es la fusión de Minera Alumbrera y Agua Rica, dos empresas que tienen numerosas causas y denuncias por delitos ambientales y de otros tipos, como contrabando. Bueno, se suscitaron todas una serie de manifestaciones frente a las puertas de Agua Rica, sentadas de mujeres, por ejemplo. La gente empezó a colgar banderas y carteles delante de sus casas para mostrar este rechazo a este proyecto. Y el día 10 de abril, que es en el marco de la caminata número 583, el pueblo se volcó masivamente a las calles. Repito, no fue una caminata que se organizó para mostrar el rechazo, sino que se viene realizando de manera ininterrumpida desde hace más de 11 años. Ese día, sábado 10, la gente, era impresionante, una multitud en la plaza, muy enojada, cuando en el recorrido, que era el habitual, pasar frente a las oficinas de esta empresa, de la ex Agua Rica, que hoy, para sortear un artilugio judicial, se lavaron la cara y se pusieron Mara, sigue siendo la misma empresa Ecocida, pero bueno, la justicia, sabemos, tiene sus trampas, los políticos siempre están jugando por ese lado. Cuando la caminata pasaba frente a la sede de Agua Rica, o Imara, repito, se produjeron una serie de incidentes que terminaron con el incendio de estas oficinas. En este sentido quiero ser muy clara, no se trató de un acto de vandalismo, sino de un verdadero estallido social, de una protesta social legítima, porque, repito, hace más de 11 años que nosotros venimos mostrando el rechazo popular a la megaminería, hace más de 11 años que venimos diciendo que no hay licencia social para la exploración y la explotación del yacimiento Agua Rica, y sin embargo el gobierno de Catamarca, la única respuesta que tuvo ante nuestro rechazo fue la violencia. Porque si tenemos que hablar de violencia, violencia es contaminar nuestros ríos, violencia es desobedecer el mandato popular, violencia es tener nuestros glaciares en serio peligro. En Andalgalá vivimos del agua de deshielo, no es que tenemos un montón de ríos y humedales por todas partes, no, Andalgalá es un pueblo más bien desértico que vive del agua de deshielo, y el agua nuestra nace en el Nevado de la Conquija, en el cordón montañoso de la Conquija, que es para nosotros un cerro sagrado, porque es el cerro dador de vida. Por eso nosotros denunciamos al Estado por la violencia que viene ejerciendo sobre este pueblo, que solamente quiere decir que tenemos derecho a elegir nuestra forma de vida. Queremos que se respete la autodeterminación de los pueblos a decidir cómo quieren vivir. Pero más allá de esto, más allá de reconocer que se trató de un estallido social, de un ejercicio de la protesta social, de una libertad de expresión, también denunciamos que se trató de un incendio totalmente armado, y en este sentido
porque resulta que 2 días antes, justo cuando nos enteramos que estaban subiendo las máquinas al cerro, la policía de la provincia de Catamarca, por orden del gobernador Raúl Jalil, envió un contingente declarado de 60 policías a Andalgalá, con la excusa de obligarnos a cumplir la cuarentena por la pandemia. Y estos policías llegaron cometiendo numerosos abusos, hubo denuncias públicas, empezaron a vigilar a todos los asambleístas, pasaban por los 2 lugares donde estábamos en ese momento haciendo bloqueos selectivos, pasaban filmándonos y haciendo ostentación de poder, porque eran camionetas y motocicletas, iban armados, exhibiendo sus armas largas y todo para amedrentarnos. Pero el día de la caminata, o sea, habían tenido militarizada la ciudad de Andalgalá, y no lo digo como una metáfora, sino realmente militarizaron las calles de Andalgalá. Uno salía a comprar pan y te preguntaban para dónde, como la dictadura, ¿no? ¿Para dónde vas? ¿Por qué vas? Cosas así, les revisaban las mochilas a las personas, que sabemos que eso no se puede hacer. Fue, la verdad, tremendo, vivimos en un estado prácticamente de sitio durante esos días. Sin embargo, el día de la caminata, los policías brillaron por su ausencia. No había policías. En este sentido, también quiero contarles que la minera Agua Rica ha sido siempre muy custodiada por las fuerzas represoras, y en esa caminata, que el enojo era visible porque en Andalgalá es un pueblo chico y de lo único que se hablaba era de la bronca que había por que las máquinas estaban en el cerro, ese día no había ningún policía. Y cuando llegaron los policías mandaron solamente 4 o 5, sin escudos, sin ningún tipo de protección. La propia policía reconoció que no tenían protección. Es decir, la policía liberó directamente la zona. Pero además les cuento que esa mañana, la mañana de ese sábado, la empresa había enviado enrejar las únicas ventanas que quedaban sin seguridad, digamos, porque, repito, se trata de una empresa prácticamente blindada, con muchísimas cámaras de seguridad, enrejada en su totalidad, porque siempre fue blanco del descontento popular. Y esa mañana habían enviado enrejar las únicas ventanitas que quedaban sin rejas, que quedan a varios metros de altura. Por eso llama tanto la atención que a la hora de la caminata hayan olvidado trabar la puerta. Bastó una patada y la puerta se abrió de par en par. Eso nunca había sucedido. Ya en otras oportunidades, gente muy enojada había intentado pegarles, les había pegado y las puertas permanecían cerradas completamente. Esta vez olvidaron trabarla, justo esta vez que había un descontento manifiesto. También llama la atención que cuando comienzan los incendios, los bomberos nunca llegaron. ¿Por qué llama tanto la atención? Porque el cuartel de bomberos está ubicado a solamente 1,5 cuadras de las oficinas de Agua Rica, sobre la misma calle, en línea recta, y nunca llegaron los bomberos. Jamás llegaron al lugar. Pero además desde la Asamblea hemos denunciado la presencia de infiltrados entre los manifestantes, entre los caminantes, y eso me consta a mí porque yo estaba en la caminata y y escuché a un infiltrado, a una persona que no reconozco como del pueblo, que arengaba a la violencia. Es más, sus manifestaciones eran: vamos a quemar los comercios de los proveedores. Y también había operadores políticos, y ninguna de estas cosas que les estoy contando fueron investigadas por la justicia. Pero además, les quiero contar que la fiscal que llevó adelante las actuaciones iniciales por estos hechos es una fiscal de nombre Soledad Rodríguez, que trabajó como abogada para empresas megamineras, que viajó con la comisión del gobierno de la provincia de Catamarca, cuando era gobernadora Lucía Corpachi, a Toronto, Canadá, para poner a disposición nuestros yacimientos en Catamarca. Además está casada con un empleado de Minera Lumbrera, es una persona que siempre se ha manifestado a favor de la megaminería, pero además en su red social laboral se jacta de tener gran experiencia en zonas de conflictos mineros. Es decir, hablamos de una fiscal que no puede jamás decir que es imparcial, que ordenó, que pidió la detención de más de 60 vecinos y vecinas reconocidos por oponerse a la megaminería. El propio juez de garantías de Andalgalá
denunció en una entrevista radial que la investigación estuvo mal hecha desde el primer momento. Además, quiero contarles que la causa que hoy mantiene como imputados a 12 vecinas y vecinos está fundada en testimonios de personas ligadas a la empresa megaminera, a empresas proveedoras y también a policías. Es decir, se nota a todas luces que es una causa armada, pero además déjenme contarles, porque durante estos últimos días Analgalá ha vivido una feroz criminalización de la protesta. Se realizaron en el marco de esta causa allanamientos muy violentos, desmedidamente violentos, teniendo en cuenta que jamás se opuso resistencia a las fuerzas policiales. Uno de nuestros compañeros, que es fotógrafo de la asamblea, ha sido brutalmente golpeado, aún está sufriendo los dolores por las patadas que sufrió. Él ya tuvo la posibilidad de contarlo en algunos medios, cómo le saltaban encima a los policías, él estaba boca abajo en el piso, y un policía le saltaba en la espalda mientras otros dos les tenían los brazos. Intentaron asfixiarlo, les pegaron patadas en los flancos. Lo más grave es que nunca lo vio un médico, sino recién pasadas las 72 horas. También hay una mujer muy reconocida en nuestra lucha, que fue asfixiada por una mujer policía mientras le golpeaba la cabeza. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos son tremendas. Había un compañero que estaba dando clases porque es docente y estaba dando clases, y la policía directamente entró en ese momento y lo puso de rodillas apuntándole a la cabeza con armas largas. Realmente hemos vivido, digo yo, una experiencia de dictadura militar en Andalgalá. Quiero ser muy clara en esto. No estoy exagerando. Durante los días esos hemos sido hostigados por la policía, han pasado de autos sin patente filmándonos, nos han realizado vigilancia a través de redes sociales, han sobrevolado drones con nuestras casas, han sido vigiladas con drones, hemos sido víctimas de campañas difamatorias orquestadas desde las sombras. Es muy largo, la verdad, la lista de hechos que se han sucedido en Andalgalá. Han perseguido muchísimo a la gente vinculada a la difusión de la problemática, a las asambleas. Fue todo tremendo, y además quiero contarles que los allanamientos que se realizaron por pedido de esta fiscal prominera, digámoslo así, los elementos que se secuestraron son carteles con consignas en defensa del agua y contra la megaminería. Para darles una idea de estos carteles, tienen frases como: reciclar es la minería del futuro, el Nevado nos provee de agua, marcha plurinacional por el agua, fuera Agua Rica. Ese tipo de carteles hoy son la prueba que tiene la justicia para tratarnos prácticamente como terroristas. Y lo otro que se llevaron en esos crueles, violentísimos allanamientos, ahí la puerta de uno de nuestros compañeros ha sido partida, astillada completamente a patadas. La puerta estaba sin llave y sin embargo la rompieron literalmente. Lamento no tener la foto de cómo quedó esa puerta porque está llena de cinta de papel, parecen curitas, una puerta con curitas, totalmente astillada, tremendo. Lo otro que se llevaron en los allanamientos son alcoholes en gel y alcohol en spray. Digo yo, ¿quién no tiene hoy alcohol en gel y alcohol en spray por la pandemia? Si llegan a mi casa, yo tengo hasta en mi cartera, tengo un alcohol en spray. Yo, en mi caso particular, he tenido durante esos días mucho temor de que ingresaran a la casa, porque en mi casa hay muchísimos carteles en contra de la megaminería. He pintado botellones con consignas a favor del agua. Sinceramente pensaba cómo en la época de la dictadura tener un libro de Galeano era la señal de que eras un subversivo. Bueno, yo me sentí una subversiva porque mi casa está llena de carteles, de cosas que hablan del agua, que hablan en contra de la megaminería.
Así que imagínense en el estado de temor que he vivido yo, y así como lo he vivido yo, lo ha vivido más del 80% de la población de Andalgalá, que según encuestas de la propia empresa mega minera se opone, más del 80% se opone a la mega minería en Andalgalá. Las propias encuestadoras pagadas por las empresas mega mineras dicen eso. Y además quiero recalcar otra cosa, hablando de esta dictadura minera, porque así tiene que decirse así porque no hay otra forma, otro epíteto que sirva para el estado que estamos viviendo. Les cuento que 12 vecinos y vecinas están hoy judicializados, procesados, imputados por los delitos que tienen que ver con delitos de daños materiales por el incendio de la empresa, y 10 de esos vecinos y vecinas han permanecido privados de su libertad durante 14 días. 14 días que sin antecedentes, sin peligro de fuga, sin peligro de entorpecimiento de la investigación, porque se trata, les cuento, los vecinos y vecinas que estuvieron ese tiempo detenidos son docentes, jubilados, estudiantes, músicos, artesanos, montañistas, empleados públicos, empleados privados. Hubo uno de nuestros vecinos que cumplió hace muy poquito, privado de su libertad, cumplió los 73 años, estuvo 3 días, 72 horas durmiendo en una goma espuma en el suelo, con esa edad. Pero además quiero recalcar que estas personas no solamente no tienen antecedentes, sino que tampoco hay pruebas en su contra. No hay pruebas. Esta causa es una causa armada y repito, las pruebas que hoy tiene la justicia son carteles y son, el alcohol que todas las personas, creo, en Argentina y en el mundo por la pandemia tenemos en nuestras casas. Es una locura. Y nuestros vecinos y vecinas siguen hoy judicializados. En mi caso particular, uno de los detenidos, de las personas que está imputada, es mi pareja, es mi compañero. Estuvo 14 días detenido, pero además, estando detenido, le llegó una notificación de la vicegobernación, el empleado del Poder Legislativo, pero hace 8 años vive aquí en Andalgalá, está adscrito al museo, una intimación, un decreto firmado por el vicegobernador de la provincia, Ángel Duso, diciéndole que era inmediata a trabajar en la legislatura, que queda a casi 300 kilómetros de Andalgalá, que cesaba su adscripción, lo mandaban a trabajar en mantenimiento, pese a que mi compañero está trabajando hace muchos años en el Museo Arqueológico de Andalgalá, se está formando, está cursando la licenciatura en gestión cultural, ha sido seleccionado para un curso del Ministerio de Cultura para hacer esa formación. Pero además la notificación no le llegó a su domicilio, le llegó a la comisaría donde estaba detenido y de donde no podía salir para presentarse con la inmediatez que el decreto establecía. Nosotros estamos denunciando persecución ideológica porque esto que le está pasando a mi compañero, porque todavía le está pasando, no se solucionó, le está pasando a muchos otros vecinos y vecinas que estamos siendo perseguidos. Desde redes anónimas, por ejemplo, se está pidiendo el despido de todos los docentes y las docentes que participamos de la caminata, como si ser docente nos vedara el derecho a expresarnos. Digo yo, hace falta leer más Paulo Freire, a estas personas que piensan que si uno es docente no puede expresarse más. Eso para contarles un poquito. Sé que me quedan un montón de cosas en el tintero. Pienso en Chubut, lo que está viviendo Chubut ahora, y quiero recalcar algo. Todas las asambleas ciudadanas y todos los pueblos que estamos sufriendo el embate del Estado represor mega minero, somos pueblos hermanos y vivimos historias tan parecidas que yo creo la única solución es unirnos en una gran fuerza que diga no hay licencia social para la megaminería, no es no. Por eso también aprovecho para mandarle un abrazo muy fuerte a Chubut, que siempre nos estuvo acompañando en este tiempo a través de adhesiones, de manifestaciones. Nosotros como andalgalenses, como Asamblea del Algarrobo, estamos acompañando, estamos haciendo fuerza para que todos los pueblos que estamos sufriendo la megaminería seamos escuchados.
Eso. Y ahí, no, bueno, el aporte que hicieron las dos creo que fue fantástico. Creo que, bueno, encontramos en las particularidades de cada territorio similitudes, ahí como decía Ana, son los mismos proyectos casi, son las mismas situaciones que se dan, esta persecución de militantes que es terrible, que de hecho me acuerdo cuando estaba leyendo un poco sobre cuando se detuvieron a los compañeros que mencionaba Ana hace poco, que se hable como de presos políticos, porque claramente, bueno, tiene un trasfondo político y bueno, en Chubut también se ha visto un montón de veces que se ha apuntado contra militantes puntuales. Creo que si hablamos de esto, tenemos un montón para decir, lamentablemente, también digo, todas las consecuencias que estos proyectos traen y a la hora de la resistencia popular, cómo se reflejan y nada, esto que creo que es lo más fundamental, que es la licencia social, no debería instalarse ningún proyecto, además los pueblos ya lo han dicho, digo, Chubut en su momento, principios del 2000, y bueno, obviamente también Catamarca y todos los pueblos de siempre, eso es algo que creo que siempre tienen las luchas, ¿no?, contra la minería, por ejemplo, que tienen un trayecto bastante largo de discusión. Por eso también nos parece interesante traer la discusión acá y que se discuta, porque es el momento de valga la redundancia, discutirlo y que se empiece a conocer sobre esto, que se tomen todas las aristas y todas las experiencias posibles para, bueno, poder militar, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, ahí si quiere, quiere hacer alguna intervención, está, bueno, ahí dijo, de última también vayan poniendo en el chat, o cuando vayan terminando los que intervengan, solamente enciendan el micrófono. Sí, bueno, yo soy chubutense, más allá de que vivo en La Plata, quería hacerle quizás una consulta o busco un aporte de Silvia en relación a esto. Ana comenzaba su presentación hablando de las promesas, ¿no?, de Minera La Lumbrera en aquel entonces. En Chubut particularmente, digo, ¿cuáles son las promesas? Entendiendo que hoy Chubut vive una crisis económica que para mí es simulada en lo personal. Digo, hoy los empleados públicos de Chubut están cobrando sus sueldos de manera escalonada o lo hacen 3 meses después de la fecha que debería ser. Y de repente aparece, ¿no?, la minería como la salvación para la crisis económica que atraviesa una provincia que en realidad es riquísima, como decía Silvia, en petróleo, que tiene también muchísima pesca, hay muchos recursos naturales, muchos bienes comunes que son riquísimos, y sin embargo también vemos cómo estas riquezas siempre se van del país, no queda absolutamente nada en la provincia, así que bueno, buscaba un poco, Silvia, tu aporte en relación a ese punto. Bueno, como también señalaba Ana, las promesas siempre de las empresas extractivas son, la primera que tocan es justamente la del trabajo. Como vos bien decías, desde las asambleas venimos denunciando que la crisis que vive Chubut es una crisis de diseño. Está diseñada así. De hecho, la meseta de la provincia de Chubut está abandonada en cuanto a políticas públicas de manera deliberada por parte de la provincia del Chubut. El invierno pasado podíamos ver, incluso creo que hasta fue noticia nacional, cómo algunos pueblos quedaron aislados por la nieve, y desde un helicóptero se les llevaba víveres o alimentos que por supuesto los arrojaron y quedó todo allí destruido. Esto fue lo que fue noticia. Esto pasó en Cuyamen. En Cuyamen no hay internet, por ejemplo, no hay señal. El único teléfono que para comunicarse es un teléfono fijo de la escuela, y que a partir de la nevada no se podía siquiera acceder, es decir, todos los caminos estaban cortados. Luego, por supuesto, luego de esta crisis de diseño que viene hace años, por no decir décadas, aparecen las empresas mineras como las salvadoras, y en un juego en el que las distintas empresas empiezan a ocupar los lugares del Estado.
inclusive a través de lo que se llama la responsabilidad social empresaria, que yo le llamo más bien el maquillaje para muertos, ¿no? Porque en nuestro país se tergiversa y estas empresas extractivas empiezan a ocupar el lugar del Estado, empiezan a financiar. Allá donde el Estado hace abandono, aparecen las empresas extractivas. Entonces, financian el tanque de agua para la escuela que se quedó sin agua por la sequía que fue producida, por supuesto, por la extracción que hicieron de agua para las exploraciones mineras. Financian las ferias de ciencias de las escuelas, regalan souvenirs, los juegos de mate a los docentes, financian los cursos docentes, los posgrados. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, financian a la universidad. La Universidad Nacional de la Patagonia recibe de manera directa fondos de empresas petroleras y a su vez la Universidad Nacional les brinda servicios de manera directa a las empresas. Lo que hace que luego estas casas de estudio, digamos, no puedan realizar ningún tipo de informe objetivo en relación con las empresas, lo que debería ser en realidad su función, ¿no? Estar al servicio de la comunidad en general y no al servicio empresario. Bueno, prometen trabajo, sabemos efectivamente que los miles de puestos de trabajo que prometen no son tales. En general, los trabajos calificados traen profesionales de afuera. Esto pasa en Santa Cruz, por ejemplo. Y luego lo que es el trabajo en lo que se llama boca de mina o directamente en el territorio, suelen traer personas de otras provincias. Es lo que pasa, por ejemplo, en Santa Cruz, donde ingresan personas de otras provincias o incluso de otros países, tanto a través de Comodoro Rivadavia como a través de Chile. De esta manera, cuando suceden lo que le llaman incidentes, accidentes, o tenemos un caso, por ejemplo, Huevos Verdes, que si lo googlean, Huevos Verdes es un yacimiento minero en Santa Cruz, que ha tenido varios incidentes de contaminación, que han dicho que ha sido contaminación con alimento. Han tenido las personas que trabajan en la mina, han tenido incluso personas fallecidas. Recuerdo el fallecimiento de un obrero, y lo atribuyeron a una contaminación con el alimento que habían ingerido. Y al ser la persona, que no es al no ser la persona del lugar, la familia no está allí para reclamar por esa persona. Pasó acá también en la Meseta, 6 personas fallecieron por cristalización pulmonar. Esto es un efecto de la enfermedad de la silicosis. Esto empezó a investigarse y después quedó en la nada, no se terminó con la pericia, y esto se mandó todo a Buenos Aires. Entonces, dejamos de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Por supuesto, como refería Ana, no hay una investigación atrás de todo esto. Y hay diversos impactos sociales en lo que tiene que ver también con las mujeres. Hay también incluso informes ambientales. Recuerdo un informe creo que es de la minera San Jorge de Mendoza, que expresamente en su informe ambiental, que no es un estudio de impacto ambiental, refería que uno de los impactos sociales más importantes que traería la explotación minera es la prostitución, porque justamente como mayoritariamente y casi totalmente en el territorio minero se emplean hombres, lo que se crea alrededor es es un triángulo, donde hay una minera, aparece un prostíbulo y un casino. Esa es más o menos la triangulación que se hace y que se puede observar en todo campamento minero, ya sea Comodoro Rivadavia, que hemos nacido como campamento minero, o bien en Santa Cruz o en cualquier otro lugar donde se instala una minera. Este es, por ejemplo, uno de los impactos que ha vivido también la ciudad de Perito Moreno, en Santa Cruz, con la instalación de la minera muy cerca de la localidad, donde ven llegar muchas personas que se llaman
trabajo golondrina, porque estas personas llegan a la ciudad crece de manera desproporcionada porque no está preparada para este tipo de crecimiento, y después la minera, después de un determinado tiempo, 10 años, podemos ver que la lumbrera que estaría en fase de abandono, lo mismo que Cerro Vanguardia en Santa Cruz, después de un tiempo estas personas quedan sin empleo, pero no se van de la ciudad. Entonces se empiezan a generar diversos conflictos sociales a partir de todo este crecimiento desproporcionado que se va generando. Y desde ya no resuelve el empleo. Esto, por ejemplo, se puede ver en datos, en estadísticas. Lo refiere muy bien el libro 15 mitos de la minería transnacional, de Enrique Viale y Maristeles Vampa. Ahí, donde se trata el mito del trabajo, ahí refiere con números concretos cuántos son los empleos que efectivamente la minera provee, que no llega ni al 10% de lo que prometen, de empleo directo. Y luego del indirecto es muchísimo menos, ¿no? Y del indirecto estamos hablando, no sé, de la vianda que le pueden llevar a las personas que están trabajando allí, ¿no? Que es, por supuesto, el lugar que le queda relegado a las mujeres, ¿no? La prostitución y la comida en vianda. Genial, Silvia, gracias. Sí, es terrible, aparte el circuito ese que se genere, que bien explicabas. No sé si alguien más quería hacer alguna intervención o pregunta, si no, ahí ya estábamos pensando en cerrar, no porque no haya cosas para seguir debatiendo y discutiendo, sino también por el horario en que nos quedó para hacer la actividad. Pero bueno, obviamente si alguien quiere sumar algún comentario o alguna pregunta más, si no, de mi parte, bueno, agradecerles a ambas mucho por haber participado, por haber podido sumarse. Quizás son un poco las cosas que nos permite la virtualidad, que si bien tiene un montón de cagadas de no poder encontrarnos de manera presencial, quizás nos permite hacer estos encuentros a distancia. Comentarles también a quienes están participando que, como se decía al principio, esta actividad la organizamos desde MAPU, un área de bienes comunes, que es abierta para cualquier estudiante o cualquiera que se quiera sumar y a participar a dar estas discusiones. Seguiremos haciendo actividades de esta manera. Pero bueno, de mi parte eso, agradecerle mucho a ambas, mandarles también fuerza para seguir en la lucha en cada uno de esos lugares y abrir también si alguien quiere decir algo de cierre. Yo quizás para sumar muy cortito, me parece, primero con esto, ¿no?, que decía Pedro, la capacidad o lo que nos termina permitiendo la situación de la virtualidad, de poder estar charlando con ustedes y estar enterándonos de estas cosas, ¿no? Porque quizás para los y las que somos de Buenos Aires principalmente, muchos relatos y cosas y distintas cuestiones que venían planteando son muy difíciles de saberlas, ¿no? Y la importancia que como militantes del campo nacional y popular nos adentremos en estas discusiones para, básicamente para insertarlas a nuestro espacio político y ver cómo rediscutimos y cómo empezamos a defender nuestros bienes comunes y empezamos a, de distinta manera, abordar tantas cuestiones que implican a la soberanía nacional, ¿no? Una Argentina federal que es gigante, una Argentina federal que si no nos comunicamos entre nosotros, muchísimas cosas se nos escapan, ¿no? Y me parece que es más que importante, ¿no? Una de las cosas que planteaba Silvia al principio, ¿no? Cómo se fugan tantos bienes comunes, tantos recursos naturales de nuestro territorio. Quizás me prende la idea concretamente la discusión del año pasado respecto a lo que implicaba la discusión de la discusión de Vicentín, no por la cuestión de la empresa grande concretamente, pero sí por la discusión de lo que son los puertos, ¿no? Para saber qué carajo se va a nuestra Argentina a través de los distintos espacios y las distintas aduanas que tenemos, ¿no? Uno de ellos los puertos, sabiendo que son muchísimos los recursos naturales, los bienes comunes, perdón, que se fugan de nuestra Argentina. Y nada, me parecía zarpado y celebrar la estancia. Y yo capaz, cortito también como para ir cerrando, como ahí dijo Pedro, podemos estar hablando de esto todo el día y la verdad que también sería necesario, pero bueno, a veces los tiempos nos limitan eso. Pero bueno, yo también
cuento, o sea, me parece importante esta interpretación y este análisis más integral también, digo, que influyen en un montón de aspectos de nuestras vidas. Yo recuerdo, bueno, yo también soy de Chubut y estoy estudiando periodismo, y me acuerdo que me habían mandado que la empresa no me acuerdo el nombre, American Silver, Pan ¿no? American Sí. Silver. Claro, estaba organizando un curso para periodistas junto al grupo Clarín, como para capacitar a periodistas de la zona, era para periodistas de Chubut, Santa Cruz y Río Negro, creo, una cuestión así. Y cuando entré a ver, ¿no?, de cuál eran los puntos que iban a tratar, claramente eran cuestiones que, bueno, en contra del pueblo, ¿no? O sea, que toman todas estas cuestiones, y también me parece importante eso, cómo, bueno, el rol mediático dentro de estas luchas también es muy importante, que es como que se llega a, bueno, a juntar también con el rol judicial, y todo, es como todo un conglomerado que lleva a que estos conflictos lleguen a donde están. Digo, la criminalización que se les hace constantemente, también salió a discutir, y que siempre, bueno, creo que va todo de la mano. Entonces me parece bastante importante eso que planteaban las dos, de que es algo integral y que se vive en todos los territorios que presentan estas características, y en donde los proyectos se intentan o se instalan. Y también creo que es algo que llama la atención, porque al fin y al cabo seguimos viendo cómo se instalan estos proyectos, por más que tengamos en la provincia de al lado, en un pueblo hermano, las consecuencias, que lo podamos ver y que estén ahí las pruebas de lo que sucede. Entonces creo que teniendo todas esas experiencias, como también decía Félix, es fundamental discutir esto y discutirlo dentro de un proyecto donde, bueno, podamos tener todas estas cuestiones y que lo pensemos integralmente, y que sea trascendental a todas las discusiones. Eso. No sé si alguien más quería comentar algo, si no, cerramos. Bueno. Bueno, muchas de vuelta, les agradecemos a las dos por estar acá. Bueno. Sí. Aquí solamente agradecerles, me parece muy importante lo que están haciendo, esto de interiorizarse con problemáticas que nos competen a todas las argentinas y a todos los argentinos, porque formamos parte de un mismo país. Me parece para nosotros es muy importante que se involucre toda la ciudadanía argentina, y creemos que es muy importante empezar a participar de manera activa en estos conflictos que son de todos, porque el extractivismo es un monstruo que con muchas caras a nosotros, los pueblos cordilleranos, nos toca desde la megaminería, pero hay otros pueblos que están con los agrotóxicos, con la pesca intensiva, con el fracking. La lista es enorme, el desmonte, los incendios. Así que bueno, yo agradecerles, me encanta haber participado de esta actividad. Le agradezco a Rosita que me terminó dando esto, porque justo se le complicó a ella. Así que muchísimas gracias por todos, a todos ustedes, y bueno, y el agua es el bien común, me parece que es esencial defenderlo, porque sin agua no hay vida, y eso es algo que nadie ha podido refutar hasta el momento. Así que muchísimas gracias de nuevo, y un gran abrazo para todas y todos. Sí, ahí, bueno, fundamental, también te devolvemos obviamente el abrazo a las dos. Y nada, bueno, esta lista también que hacías de problemáticas y de proyectos que tratan de instalarse en los territorios, es un poco lo que intentamos discutir de este área, que bueno, en Instagram estamos como Mapu_Liberación, donde planteamos, bueno, tratamos de hacerlo interactivo, publicar videos y demás, de lo que discutimos en nuestro espacio, que como ya aclaramos, tanto es más que invitadas, también para, bueno, fortalecer un poco estas discusiones más que necesarias en los territorios. Sin más que decir. Bueno, una cosita más que me dio pie Ana también. Bueno, agradecerles una vez más. Y bueno, viéndoles las caras también, es muy importante que estén todos ustedes hoy acá, porque, bueno, yo ya me considero como segunda generación en las asambleas, y ustedes ya vendrían a ser una tercera, si lo pensamos así. Y nada, siempre nos dicen, las empresas tienen mucho tiempo y mucha plata, y lo que nosotros tenemos es
es lo que podemos transmitir. Así que siento que nos resembramos y siento que vamos cumpliendo en ese objetivo y necesitamos justamente ir haciendo los recambios generacionales, ¿no? Yo tengo compañeras, Marta Sabores tiene más de 80 años hoy, bueno, Lino está pisando los 70, lo mismo que Aldo Flores, que es docente que estuvo detenido, que he tenido el gusto de conocer también, 73 años, entonces, nada, en algún momento les tocará a ustedes tomar la posta, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, damos por finalizada la charla. Gracias a todos.